Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Vamos pues a empezar este segundo curso sobre las iglesias de las que nos ha quedado testimonio en el Nuevo Testamento. Recuerden que en el curso anterior vimos las iglesias más antiguas que quedaron testimoniadas en el Nuevo Testamento. Empezamos viendo cómo nacían, aprovechando los datos, sobre todo, que nos daba el libro de los Hechos de los Apóstoles sobre la primera iglesia cristiana, la iglesia de Jerusalén, judía, de lengua aramea. Luego vimos en las 7 cartas auténticas de Pablo las iglesias que Pablo fundó y con las que tuvo relación y tuvo que escribirles cartas normalmente por los problemas que habían ido surgiendo. Y luego ya pasamos casi a la segunda generación con el acceso a la iglesia de Marcos, que es del año 70, como saben, y que es una iglesia marcada por la teología paulina. Luego las iglesias de Mateo y Lucas, que están influenciadas por Pablo a través del Evangelio de Marcos, pero Mateo era la iglesia de Antioquía, también tiene un influjo notable probablemente de la teología de Pedro. Entonces, este curso nos vamos a acercar más ya a la segunda y tercera generación cristiana, que tiene como 2 grandes retos que tenemos todas las iglesias. Por un lado, veremos que están preocupadas por ser fieles a Jesús. Jesús sigue siendo el punto de referencia fundamental, aunque ellas evidentemente ya no han podido conocerla de ningún modo personalmente. Pero en segundo lugar, tienen el reto de actualizar el mensaje de Jesús de acuerdo con los problemas que los signos de los tiempos les van planteando. Algo semejante, por ejemplo, a lo que hicimos en la Iglesia Católica con el Concilio Vaticano II, que intentó, mirando los signos de los tiempos, actualizar el mensaje cristiano, o ahora el Papa intenta, con su propuesta de la sinodalidad, actualizar otra vez el mensaje cristiano y volverlo a las raíces, porque con el paso del tiempo muchas cosas han cambiado en la sociedad y, por tanto, seguir a Jesús hoy pide una actualización un poco distinta. Uno de los problemas que van a tener esas iglesias será evidentemente el liderazgo, porque las primeras iglesias, la mayoría o todos prácticamente, eran convertidos al cristianismo. Por tanto, era gente, supuesto que era conflictivo ser cristiano, que habían hecho una opción y, por tanto, eran iglesias pequeñas y más comprometidas con el mensaje de Jesús. Ahora ya empieza a haber cristianos que han nacido en iglesias cristianas y, por tanto, intentar o lograr que funcionen las iglesias pide cuidar también un poco el liderazgo. Y eso es lo que veremos irá apareciendo poco a poco. En la primera diapositiva que les he puesto es una bibliografía de consulta. El primero es de Oriol Tuñí y mío, evidentemente es del año 2022, el 022, la segunda edición del libro. Y hay unas cuantas propuestas de artículos, tanto de la selección de teología, que la pueden consultar online, como de la revista latinoamericana de teología, que también pueden consultar online. Entonces, lo siguiente que vamos ahora a ver es cómo eran esas iglesias cristianas que tenemos aquí. Estoy intentando pasar, se nota que yo no domino esto y lo que estoy intentando ahora sí es, lo primero que quiero notar es que estas iglesias que vamos a ver hoy, que son las de San Juan, son unas iglesias que ya pertenecen a la tercera generación cristiana, porque el Evangelio de Juan está terminado probablemente a finales del siglo I, hacia el año 100. Pero es interesante porque las tradiciones que recoge el Evangelio son tradiciones que vienen de un gran teólogo que tuvo esa comunidad, a la que suelen denominar
el discípulo amado, Messi de la teología cristiana, que les ayudó a comprender mucho más profundamente a Jesús, incluso a descubrir que Jesús no solamente fue un gran profeta, como decían los otros evangelios, sino que además fue incluso Dios. Entonces, el gran reto que tiene él en este evangelio es mostrar el misterio más profundo de la persona de Jesús. Pero como ven, al estar escrito hacia el año 100 y recoger tradiciones de los años 30, porque probablemente ese discípulo amado fue discípulo de Jesús, no uno de los 12, si no lo diría, pero al ser discípulo de Jesús debió escuchar personalmente a Jesús. Entonces es interesante ver cómo él, al cabo de 70 años de la cruz, que es cuando se hace la edición definitiva del Evangelio de Juan, cuando el discípulo amado ya ha muerto, y por eso se añade el capítulo 21, pues nos permite releer lo que es la tradición cristiana sobre Jesús de Nazaret desde una perspectiva ya novedosa. Fíjense que el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, hoy los especialistas pensamos que conoce algún evangelio sinóptico, pero no lo tiene delante. Recuerdan que Mateo y Lucas les dije, y ustedes lo saben, que tuvieron delante y copiaron parte del evangelio de Marcos. Juan no, pero sí que parece que lo conoce, porque por el modo como recoge las tradiciones y las ordena, hay algunos aspectos que ha llevado a pensar que efectivamente debió conocer de algún modo, pero no lo tiene delante ni lo utiliza directamente, por lo menos el Evangelio de Marcos. Y para esa comunidad cristiana que recoge el cuarto Evangelio, ese Evangelio es un punto de referencia fundamental. Si miran el texto de Juan 20, 30, 31, que era inicialmente el final del Evangelio, se dice lo siguiente: Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos más signos de los que han sido recogidos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis en él vida eterna. La fe en Jesús es la revelación de quién es Jesús, es lo que da la vida eterna. Eso debía ser el final que puso al comienzo el discípulo amado. Y cuando ya se escribe el Evangelio, el año 100, y ha muerto el discípulo amado y se ha añadido por ello el capítulo 21 para clarificar algunos temas nuevos que han surgido cuando la comunidad ha emigrado de Asia Menor, cerca, diríamos, de Antioquía a Éfeso, tienen interés en añadir otro final que ya muestre que se ha terminado completamente el Evangelio. Y en ese capítulo 21, versículos 24 al 25, se dice lo siguiente: este discípulo es el mismo que da testimonio de todas estas cosas y las ha escrito. Este discípulo es aquel discípulo que se dice que seguía a Jesús cuando va hablando con Pedro después de la recolección de los peces en el lago de Galilea, y ha muerto, y la gente dice, ¿no decía Jesús que no moriría? Dice, no dijo que no moriría, sino que si quería que se quedara hasta que él viniera, que eso ya estaba bien. Pues bien, ha muerto este discípulo, y entonces los discípulos que piensan que han entendido bien y han recogido su evangelio, añaden ese capítulo 21 y ponen ese final. Y nosotros sabemos, la comunidad, que este discípulo amado, cuyo testimonio ha quedado recogido en los 20 primeros capítulos del evangelio, dice la verdad. Jesús hizo muchas otras cosas. Si se quisieran recordar una por una, pienso que en el mundo entero cabrían los libros que podrían escribirse. De manera de acabar. Ya no saben cómo acabar porque ya no quieren añadir nada más. ¿Por qué es importante fijarnos en el primer final del Evangelio?
porque fíjense que en él se subraya que es un libro, porque ha habido un cisma dentro de la comunidad. Como el discípulo amado fue el único que fue capaz de intuir y de explicitar, porque ha encontrado el lenguaje para ello, que no es fácil, que Jesús no solamente es un gran profeta, sino que es Dios, que quien ve a Jesús ve al Padre, y Tomás acabará confesando al final del Evangelio en 20:28 que Jesús es Dios, pues eso es algo tan significativo que ha habido un grupo de la comunidad que se ha quedado solo con esa imagen divina de Jesús y no ha aceptado todos los aspectos más humanos, como la encarnación, como la muerte en Jesús. Se ha quedado y se ha fijado solo en lo que es divino en Jesús y por tanto no le interesa tanto la vida concreta de Jesús de Nazaret, que todos los evangelios le lleva a la cruz y a la resurrección. Entonces, como ha habido un cisma en la comunidad, pues se tiene que añadir unas cartas que intentan ayudar a entender bien cómo hay que leer el Evangelio. No hay que leerlo gnostizantemente, no hay que leerlo espiritualistamente, sino que hay que leerlo como ha quedado concretado en los 21 capítulos del Evangelio reinterpretados a la luz de las cartas. Pero ese evangelio es un evangelio que se ha ido construyendo poco a poco, releyendo, y por eso una de las cosas que les pongo en el segundo ítem es que se han recogido en él, por ejemplo, dos versiones del discurso de despedida, 13:31 y 14, hasta 14:31, es muy semejante a Juan 16:11-33. Esto se lo digo solo para que vean que es un evangelio que ha tenido toda una evolución y que ha tenido mucho interés en ir actualizando el mensaje de Jesús a medida que surgían problemas en la comunidad. Con lo cual nos da una pista importante para las iglesias de hoy, y es que no podemos nunca leer la Biblia, el Nuevo Testamento, como un fósil. Pide ser actualizada y es importante los efectos que va produciendo el Evangelio en las comunidades vivas que también tienen el Espíritu Santo, porque esto ayuda a comprender mejor lo que Jesús hizo y dijo. Pero muy típico de este Evangelio, y esto es muy importante, es que tiene lo que se pongo aquí, una cristología muy elevada. Ya no es Jesús simplemente un hijo de Dios, como muchos, ni es simplemente el mayor de los profetas, sino que, como indica en el prólogo que da la pista para leer cómo hay que leer el Evangelio, ya de entrada se nos dice que este hombre Jesús de Nazaret es la palabra de Dios encarnada, era preexistente, que es Dios que se ha hecho carne entre nosotros y que por tanto es, viéndole a él, de alguna manera estamos intuyendo un poco, Dios siempre es más grande, a Dios no se le puede ver, pero se le puede intuir un poco y suponer cómo puede ser, viendo cómo fue realmente Jesús de Nazaret, porque Jesús es la presencia de Dios palpable en la tierra. Por ejemplo, en 5:18 se queja de que lo quieren matar y dice, no te queremos matar porque has hecho un milagro en sábado, sino porque dices que Dios es tu Padre y te haces igual a Dios. O, por ejemplo, en 10:30 dice que el Padre y Él son una sola cosa, están unidos íntimamente. O en 14:9-10 dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Y por eso le dice a Felipe, ¿cómo me pides que os muestre al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que os digo no son palabras mías, es el Padre que vive en mí, el que está realizando su obra. Por tanto, es muy importante caer en la cuenta que toda esa imagen de Jesús que revela cómo es Dios es algo novedoso que ha sido capaz de descubrir el discípulo amado gracias a que ha tenido un lenguaje nuevo
que le permite hablar de Jesús como Dios sin que ello lleve a pensar que hay dos dioses, Dios solo hay uno. Evidentemente el evangelista Juan es monoteísta, pero ese Dios es comunión, se revela como Padre, Hijo y Espíritu, y revelándose como comunión, tritariamente como se dirá más tarde, es como ayuda a intuir cómo puede ser ese Dios. De manera que en Juan 20:28, Tomás acabará confesando, Señor mío y Dios mío. Por tanto, todo el Evangelio, como el reto es mostrar la divinidad de Jesús y el misterio más hondo de su persona, es una relectura de la vida de Jesús a la luz de la Pasión y de la Pascua, porque toda la vida de Jesús ha de transparentar la gloria de Dios para que cuando en 20:28 afirme que es Dios, sea creíble esta afirmación. De manera que a veces parece como un Dios que se pasea por la tierra, como dijo Ernst Käsemann, que era un discípulo de Bullmann. Por ejemplo, en el momento en que muere en la cruz, los crucificados tenían mucha sed, perdían sangre. Dice que tiene sed no porque tenga sed, sino para que se cumpla la Escritura. Y muy a menudo va diciendo que Jesús ya lo sabe todo de antemano, ¿no? Por tanto, podría parecer que es como un Dios que se pasea por la tierra. Pero para evitar eso, porque esto no sería verdad, es un Dios que ha tomado carne, Juan 1:14, en esa persona concreta que es Jesús de Nazaret, es un Jesús también que es humano. Por ejemplo, cuando habla con la samaritana, en 4:6-7, dice que tiene sed. Y en el capítulo 11, versículos del 33 al 35, llora porque ha muerto su amigo Lázaro. O en Juan 2:1-11 va a una boda, ¿no? O en Juan 2:15 se enfada en el templo, con un látigo tira todas las cosas. Es decir, muy a menudo se afirma explícitamente que Jesús es hombre, porque si no, podía parecer un Dios que se pasea por la tierra, que es lo que por lo visto han pensado los que, según la primera carta de Juan, se han separado de las iglesias juánicas que quedan testimoniadas en el Evangelio y en las cartas, y por eso hay tanto interés en subrayar también el aspecto humano de Jesús. Por tanto, es un Evangelio que se basa en el testimonio del discípulo amado y que es fruto, como hemos visto viendo el primer y el segundo prólogo, de las distintas relecturas que se han ido haciendo de la obra de Jesús. Fíjense que en esos dos finales que les he leído ya queda claro que ha habido un añadido, y además les he dicho que hay como dos versiones que se han añadido del discurso de despedida y el lavatorio de los pies, de los capítulos del 13 al 16, y de hecho en 14:71, cuando dice levantémonos, vámonos de aquí, pues luego resulta que no se levanta y no se va, sino que sigue hablando hasta el capítulo 18, que es cuando se levanta. Eso es así porque como la edición inicial del Evangelio es del discípulo amado, quieren ser respetuosos con lo que ha escrito el discípulo amado y por eso añaden fragmentos, pero no retocan lo que el discípulo amado ha dicho. Por tanto, ese aspecto es muy importante. Son además iglesias de origen judío. Probablemente la comunidad se inició en Jerusalén, porque conoce muy bien el Evangelio, muchos detalles de la ciudad de Jerusalén. Pero ya son judíos, como vimos a propósito de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, de lengua griega. Y son unos judíos que, como los helenistas y Esteban, han sido abiertos a los paganos. Es una iglesia abierta. De hecho, en Juan 12:32, Jesús anuncia que cuando resucite, cuando sea elevado, atraerá a todo el mundo a él, no solo a los judíos. Pero son iglesias que sufren mucho porque han sido expulsadas de la sinagoga. Y al ser expulsadas de la sinagoga, se sienten marginadas en el lugar en el que viven, en el que por lo visto los judíos no cristianos tienen su papel. Y están marginados porque no pueden comprar
en las tiendas judías y sobre todo no tienen los privilegios propios de la religión judía. Como saben, la religión judía, el emperador romano no obligaba a los judíos, para respetar su religión, a que tuvieran que adorarle, ni tampoco les obligaba a hacer el servicio militar. Pero claro, si los expulsan de la sinagoga, automáticamente quedan en la intemperie. Por eso es interesante que en Juan 10, 1 al 6, que es un capítulo que habla de Jesús como buen pastor, lo que les dice Jesús a los cristianos que están sufriendo por haber sido expulsados de la sinagoga, que propiamente no es que hayan sido expulsados de la sinagoga, sino que ya Jesús tomó la iniciativa de sacarlos de ella. De hecho, en Juan 10, 1, 6, dice que les cuenta un enigma, no dice que es una parábola, dice que es un enigma de un pastor que conoce a sus ovejas, las llama por su nombre, las hace salir y él va adelante. Pero fíjense que un pastor no solamente saca las ovejas para que vayan a comer la hierba, sino que luego por la noche las vuelve a casa. Aquí no las vuelve a casa. Lo que él está diciendo simbólicamente aquí es que si ahora ya no forman parte de la sinagoga, no es una desgracia, es que Jesús les ha hecho salir de ella porque la sinagoga judía no ha aceptado la relectura del Antiguo Testamento radicalmente nueva que ha hecho Jesús. Y por eso Juan 1, 17, 18 tiene mucho interés en subrayar que si Moisés es el gran profeta de Israel, Jesús es mucho superior a él, porque Moisés no ha visto a Dios, solo ha visto su espalda. Recuerden, Éxodo 34, en cambio, el Hijo sí que lo ha visto, y como ha visto a Dios, es decir, como tiene contacto profundo con Dios, porque es Dios, cuando habla de Dios, lo que él dice es mucho más profundo y mucho más de fiar que lo que pueda decir Moisés. Y en este sentido considera que la religión de Israel ha pasado la historia, el templo de Jerusalén ha perdido su significado, porque ahora es Jesús resucitado que nos da su espíritu, el que nos da acceso a Dios. El templo ha pasado a la historia y Jesús mismo ha tomado la iniciativa de que ya no valoremos como iglesia el templo de Jerusalén como lugar privilegiado para tener acceso a Dios. El acceso a Dios se hace ahora en el Espíritu verdadero, en el Espíritu que nos regala Jesús, que nos da acceso directo y permanente a todas y todos al Padre. Y entonces tiene también mucho interés en subrayar la dignidad que da el hecho de formar parte de la iglesia cristiana, porque los que creen en Jesús son hijas e hijos de Dios, porque han sido engendrados por Dios por medio del agua y del Espíritu. Y eso es lo que le dice a Nicodemo: hay que nacer de nuevo, hay que nacer de arriba, porque si nacemos del agua y del Espíritu, entonces esto ya nos constituye a todas y todos directamente en hijos de Dios. Y por tanto nos hace, cosa muy importante, estar en comunión con Jesús. Esta iglesia se distingue sobre todo por estar en comunión con Jesús. Y al estar en comunión con Jesús y ser hijos e hijas de Dios, la imagen que a él le gusta para la iglesia es la imagen de la familia de Dios. O sea, la iglesia está constituida por hijas e hijos de Dios. Fíjense que no hay padres. Hijas e hijos de Dios, todos son iguales, lo veremos enseguida. Y son amigos, amigas de Jesús. Todos esos textos que les pongo aquí, que luego pueden consultar, les ayudarán a ver que efectivamente lo que caracteriza a un cristiano es ser hermano, hermana de Jesús. No hay cristianos de primera y segunda división. Hay tareas distintas, pero todas somos iguales. Y es como una familia nueva, pero que está formada ahora ya no solo por judíos, sino también por los paganos, que desde que ha muerto Cristo en la cruz han podido tener acceso por el bautismo a ser hijos e hijas de Dios, y esa comunidad se crea propiamente al pie de la cruz. En Juan 19, 25, 27, volveré luego sobre ello, cuando Jesús dice al discípulo amado, señalando
a María, he aquí a tu madre, y a María, aquí a tu hijo, cuando el hijo acoge a la madre, en el fondo lo que se está diciendo es que la madre de la iglesia o comunidad judía, ahora la comunidad ya es judeo-cristiana, abierta a los paganos, simbolizada por el discípulo amado, y esta comunidad ha de acoger, no sea de enfrentar a los judíos cristianos. Y es una familia que, si algo lo caracteriza, es su unión con el Padre a través de Jesús. Aquí les voy poniendo una serie de textos que pueden ver luego cuando se cuelgue el texto o cuando miren el PowerPoint que está en mi curso, Som Cristians. Todos esos textos les confirmarán lo que les estoy diciendo. Y si algo ha de caracterizar a una cristiana, a un cristiano, y eso me parece muy actual, porque creo que en las iglesias cristianas, después de todos los escándalos y problemas que hemos tenido, sobre todo los católicos, hemos de vivir siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús es el punto fundamental. Recuerden que cuando lava los pies, dice, sí, yo soy el maestro, pero si yo les he lavado los pies, también ustedes se han de lavar los pies unos a otros. Y lo que caracteriza a Jesús es el amor, ama tanto que da su vida, ¿no? Tanto amó Dios al mundo, dirá en 3:16, que entregó a su hijo. Y en 15:13 dirá, nadie ama más, dirá Jesús, el que da la vida por sus amigos. Ahora, si hemos experimentado el amor de Jesús, recuerden que lo propio de toda iglesia es ser conscientes, ser agradecida por los dones que ha recibido, ser pueblo de Dios, ser hijas e hijos de Dios, estar en el Padre, pero desde esta experiencia hay que entonces cumplir la tarea que da todo don, que es cumplir el mandamiento del amor, lo que dice el 13:34 y 35. Os doy un mandato nuevo, que os améis como yo os he amado. En eso conocerán que sois discípulos míos si os amáis unos a otros. Y todos los textos tanto del Evangelio de Juan que les pongo aquí, como de la primera carta de Juan, sobre todo, hablan del amor a los hermanos. Porque en Juan capítulo 4 llegará a decir que si no amamos al hermano a quien vemos, no podemos amar a Dios a quien no vemos. Por tanto, el hermano es la persona que nos sirve como de sacramento, como de acceso a Dios, a quien si no, no podemos. A través del amor que hemos recibido gratuitamente de Dios, eso es lo típico de uno que sea miembro de una iglesia cristiana juánica, es como nosotros podemos entonces amar a los hermanos, y en eso se mostrará que formamos parte realmente de la iglesia juánica. Y por tanto, él dice que a esos discípulos a los que ama es a los que ha revelado todo el camino del Padre. Porque en eso Juan coincide con ese gran teólogo que es Pablo, y es cómo Dios se comunica con nosotros. Dios no manipula. Recuerdan que en Romanos 1, 16, 17 les dije que Pablo no se dedica a administrar sacramentos, sino que se dedica sobre todo a revelar cómo es Dios, cómo es Jesús, porque es a través de revelando la justicia salvadora de Dios, esa bondad, esa misericordia de Dios, cómo Dios nos ayuda a descubrir cómo es Él y nos salva, nos transforma y nos capacita para vivir como vale la pena que vivamos, la justificación por la fe. Pues algo semejante aceptaría evidentemente Juan cuando tiene tanto interés en subrayar que se ha revelado el amor de Dios y todo lo que él ha conocido del Padre, porque conociendo a Dios, tal como se nos revela en Jesús, es como nosotros podremos abrirnos a Dios, experimentar su amor y así ser capaces de poder amar a los demás. Por tanto, insisto en este punto, la cristología es fundamental a una iglesia juánica. Se centra en la figura de Jesús y en el misterio de su persona. Y por eso se destaca la unión personal con Jesús. Fíjense que Pablo, cuando habla de la iglesia, ¿no? Habla de la iglesia como
cuerpo de Cristo. Tiene mucho interés en subrayar que la Iglesia forma una unidad y que en esa Iglesia hay toda una serie de personas que cada uno tiene su función y como grupo, como cuerpo, son la Iglesia de Cristo. Eso no se encuentra en Juan. Juan lo que le interesa destacar es la unión personal con Jesús, que lleva el amor a los hermanos, pero él se fija en Jesús. Y por eso dice que él es como la vid y nosotros los sarmientos. No habla de que los sarmientos estén unidos entre ellos, sino que los sarmientos están unidos a la vid, que es Jesús. Juan 15, 1, 16. Y por eso insiste en Juan 10, que Jesús es el buen pastor y que hay que escuchar la voz del pastor, porque esto es más importante que fijarse en la comunidad. La comunidad es valiosa en cuanto refleje lo que Jesús hizo y dijo, y a través de él descubramos al Padre, no tanto en lo que hace. Lo que hace es consecuencia de esta revelación. En este sentido, insiste mucho en que Jesús es el enviado del Padre. En el mundo judío, el enviado era como el que envía. Y por tanto, como al Padre no lo podemos ver, porque a Dios no lo podemos ver, siempre es grande, si el enviado es como el Padre y a través del enviado podemos intuir cómo es el Padre, es muy importante subrayar que Jesús es el enviado del Padre, que Él es, por eso, por tanto, la luz que ilumina el mundo, lo que ayuda a este mundo a descubrir cómo vale la pena que vivamos. Y es el que alimenta nuestra vida y nos da la capacidad de amar y de de ser hermanos de los demás, porque es como el pan que ha bajado del cielo y es el buen pastor que va a buscar a las ovejas que las cuida. Por tanto, en esa comunidad, la unión con Jesús, una comunidad muy espiritual, es muy importante. Por eso, lo que subraya es que la Iglesia es una comunión, una coinonía, estar unido a Jesús. Esto es lo que es fundamental. La unión entre nosotros, sin distinción de líderes o no líderes, lo importante es la unión entre nosotros, sobre todo en cuanto estemos unidos con Jesús, porque Él es el que capacita la unión entre nosotros. Y en esa comunidad también es importante que todo el mundo tiene el Espíritu Santo y que por tanto, diríamos, todas tienen una dignidad única. Pero en esa comunidad hay maestros según el modelo del maestro que es Jesús, ¿no? Por ejemplo, en Juan 1:38 se subraya que efectivamente hay una comunidad que tiene a Jesús como maestro. Y es Jesús el maestro, lo reconoce también Nicodemo en Juan 3:2, el que nos ayuda a ver cómo nos hemos de situar ante el mundo. Y en esa comunidad hay también ancianos, que son un poco los que tienen un cierto liderazgo, pero que no pueden manipular a la comunidad en la comunidad. Eso aparece sobre todo en las cartas de Juan, cuando ya ha desaparecido el discípulo amado, y aunque queda el Evangelio como punto de referencia para ayudar a discernir si de verdad somos buenas seguidoras y seguidores de Jesús, sin embargo, los ancianos tienen un papel fundamental para ayudar a la comunidad a orientarse en los problemas que tiene. Y es una comunidad que tiene también misioneros ambulantes que van comunicando el mensaje de Jesús. Sorprendentemente, si miramos los otros evangelios, Jesús casi no habla del reino de Dios, solo dice en 2 ocasiones. Pero en cambio pone signos liberadores que muestran que creer en Jesús no es simplemente algo espiritualista que nos aliena de la realidad del mundo en que vivimos, sino que esos signos liberadores, abre la vista a un ciego, resucita a un muerto, cura a un paralítico, etc., es una señal de que efectivamente el amor de Dios ha de ser un amor eficaz en este mundo que ayude a vivir el proyecto de Jesús. Pero es una comunidad alternativa en el mundo que le ha tocado vivir. Y por tanto,
cuando Jesús se despide de sus discípulos en la última cena, los prepara para convertirse en su comunidad eclesial y les dice que el mundo tendrá una lógica distinta a la suya. Su lógica ha de estar configurada por la lógica de Jesús. Y la lógica de Jesús es el amor al hermano. No se puede amar al hermano, no se puede amar a Dios al que no se ve, si no se ama al hermano al que sí se ve, como dirá continuamente, sobre todo en la primera carta de Juan. Y el poder ser discípulo no es algo que uno adquiere por sus propios méritos, es pura gracia, y es en la cruz de Jesús, Jesús muriendo, como nos entrega su espíritu, que es el regalo que Él nos hace para que podamos nosotros creer en Jesús. Si de su costado brotarán sangre y agua, dirá que el agua y la sangre simbolizan el sacramento del bautismo y de la Eucaristía, que de modo simbólico indican la manera como el amor de Dios a través de la muerte de Jesús por amor a todo el mundo nos llega a nosotros. Y por eso en esa comunidad es fundamental el servicio a los demás, no el poder. Es una comunidad que se fundamenta en el servicio de Jesús. De hecho, en Juan 13, 12, 17 les dice que si les ha lavado los pies, que en aquel tiempo era un servicio de esclavos, para que les sirva de ejemplo, para que también ellos sirvan a los demás. Si Él, que es el maestro, les ha lavado los pies, también ellos se han de lavar los pies unos a otros. Por tanto, no es una comunidad jerárquica, sino que es una comunidad de hermanas y hermanos que pueden tener a veces funciones distintas, pero como hermanos, no como padres. Y curiosamente en esa comunidad el papel de las mujeres es muy significativo, cosa que en el mundo judío no era obvio, pero sí en esa comunidad, ¿no? Aparte de María, como aparece en el Caná de Galilea, en Juan 2, 1, 11, es interesante ver cómo la samaritana es instruida por Jesús. A un judío le tenían prohibido enseñar a una mujer. En eso Juan cree que Jesús rompió ese esquema. Jesús no marginó a la mujer, enseña a la samaritana y la samaritana se convierte en misionera de los hombres samaritanos. Y también Marta, por ejemplo, hace la gran confesión de fe en Jesús. No es Pedro el que hace la gran confesión de fe, Pedro solo dice que Jesús es el santo de Dios. En cambio, en el Evangelio de Juan, concretamente en el capítulo que les pongo aquí, 11, versículo 27, leemos lo siguiente. Le dice Marta a Jesús: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que tenía que venir a este mundo. Y también es muy interesante en esa comunidad el papel que tienen Marta y María en el capítulo 12 y sobre todo la primera testigo de la resurrección de Jesús, según Juan, no es Pedro, sino María Magdalena. Y María Magdalena se convierte en apóstol de los apóstoles, porque Jesús le envía a decirle a Pedro y a sus hermanos que ha resucitado y que, por tanto, la primera testigo de la resurrección de Jesús es una mujer, lo cual en el mundo judío es sorprendente, pero no en el mundo de Juan, porque en la Iglesia hay una igualdad fundamental. Lo decisivo no es la función que uno desempeña en la comunidad, sino ser discípulo de Jesús, estar unido a Él. Y por tanto no es el estatus lo que vale, sino el servicio, ¿no? Y por eso, sorprendentemente, no menciona el Evangelio a los apóstoles, sí a los 12, pero no habla de los apóstoles. Y, por último, en esa comunidad alternativa en la que la circuncisión ya no es significativa, sí que es importante el bautismo, ¿no? Si no nacemos de nuevo de arriba, no participaremos de la vida de Jesús y nacemos de arriba por la fe, y la Eucaristía, que es lo que nos hace asimilarnos a Jesús
y nos posibilita poder seguir adelante. Por tanto, es importante también dos aspectos fundamentales, la cruz y el Espíritu Santo, porque es la cruz lo que posibilita el nacimiento de una iglesia que sea plural. Y acabo, al pie de la cruz, como dice Juan 19, 25 y 27, están el discípulo amado y la madre de Jesús. La madre de Jesús simboliza el judaísmo, en cambio el discípulo amado simboliza ya los nuevos cristianos que después de, como dijo en 12:32, después de la muerte de Jesús, ya también pueden pasar a formar parte de la iglesia, del pueblo de Dios, de la comunidad cristiana. Porque la muerte de Jesús es una muerte fecunda, es una muerte por amor. Y por eso el hecho de que en 19, 31, 37 dice que brote sangre y agua, se quiere indicar con ello que nace la iglesia, el agua simboliza el bautismo y la sangre la Eucaristía. Y el crucificado es el Cordero Pascual inmolado. Recuerden que se sacrificaba el Cordero Pascual para reconciliar al mundo con Dios. Pues bien, Juan dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el capítulo 19, versículo 36, leemos, para que vean un poco algún texto concreto de Juan, en el capítulo 19, versículo 36, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque lo mantenía en secreto por miedo a los solicitó de Pilato el permiso para hacerse cargo de eso. Y no, aquí yo me he equivocado en el texto. Perdone, el Cordero inmolado es en el momento en que al morir en la cruz le atraviesa el costado y sale sangre y agua, porque es el Cordero que se sacrifica para dar la vida al mundo. Pero claro, comprender a Jesús no es fácil. Entonces, en esa comunidad, como en todas las comunidades cristianas, pero en esta de un modo especial, es muy importante el Espíritu Santo, que él lo llama el Paráclito, el que está al lado, el que ayuda, ¿no? Que es el que recuerda las palabras de Jesús para que entendamos lo que Jesús nos dijo. Ahora ya no está Jesús entre nosotros, pero la experiencia interior del Espíritu Santo ha ayudado a formular el texto y desde dentro nos ayudará a comprenderlo y nos dará testimonio sobre Jesús y llevará a la plenitud la verdad de Jesús, porque solo después de Pascua, cuando Jesús haya muerto y resucitado, la venida del Espíritu Santo, piensan, el discípulo amado es el que le ha ayudado a comprender en profundidad, con mucha más profundidad incluso que Marcos, Mateo y Lucas, quién es Jesús, porque él es el que lleva a comprender en profundidad quién es Jesús, hasta el punto de que se vea que no solo es un profeta, no solamente es el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo, como dirá en 20:28, que se hace palpable en la persona humana de Jesús. Un Espíritu Santo que es muy importante en la comunidad, porque es el abogado que nos defiende a Jesús dentro de nosotros, como dice en Juan 16, 8, 11, es el que nos consuela en medio de las persecuciones y dificultades y sobre todo es el maestro, es el guía, Juan 14, 15 y 17, que nos ayuda a comprender quién es Jesús. Por tanto, para el autor de este evangelio, y en las cartas de Juan lo apoyarán, el culto no se realiza en un lugar concreto, en el templo de Jerusalén, que ya ha pasado a la historia, sino que el culto es un culto que se realiza por la fe y el amor a Jesús. Es un culto, como dirán Juan 20, 24 a la samaritana, en espíritu verdadero. Y este aspecto nos lleva a caer en la cuenta de una cosa que fue muy significativa y muy problemática en la comunidad de Juan, y es que la manera como Juan presentó a Jesús provocó un cisma dentro de la iglesia. En textos como concretamente
primera carta de Juan 2:18 y 19, etcétera, se subraya mucho porque eso resulta conflictivo, que no se ha comprendido a menudo bien a Jesús y por eso muchos no han entendido que Jesús es realmente humano, que Jesús muriendo en la cruz quita el pecado del mundo y que por tanto la muerte de Cristo en Jesús en la cruz es fecunda, por cuando su amor, que es lo que se revela al máximo muriendo en la cruz y dando la vida por nosotros, es lo que más puede contrarrestar el odio que está en la raíz del pecado. El pecado es no amar a los hermanos, el pecado es no amar al mundo, el pecado es querer vivir de un modo aislado. En cambio, les pongo aquí las Odas de Salomón, que son unos escritos que se encontraron en el siglo XIX, pero que son de comienzos del siglo II, que son concretamente 42 cantos que se formularon en comunidades juánicas que piensan que ya el comprometerse y el amor al hermano, diríamos, todo lo que ha subrayado de solidaridad con los hermanos y de denuncia, no es importante. Lo importante es conocer a Dios y lo importante es cantar a Dios, unirse a Dios por el canto, porque si uno se une por el canto a Dios se convierte en hijo y entonces salva a los demás. El amor al hermano es menos importante. Lo importante es la unión personal con Dios y la unión espiritual. Eso, evidentemente, no se aceptó entre las primeras comunidades cristianas cuando discernieron qué escritos eran válidos, pero sí que expresa bien un tipo de comunidad espiritualista que no aceptó el compromiso con los hermanos que aparece en el Evangelio de Juan y se separaron de la comunidad y provocó que se tuviera que escribir un discípulo presbítero, un anciano, una carta para clarificar cómo había que leer el Evangelio de Juan. No se puede leer espiritualistamente, porque esta afirmación que se hace en 1:14, que la palabra se hizo carne, se hizo realmente humana y por tanto palpable en Jesús de Nazaret, es fundamental. Ahora bien, eso no quita que aunque uno haya recibido la revelación de Jesús, uno se pueda cerrar a esta revelación. De hecho, la figura de Judas muestra que el hecho de que uno haya sido excluido por Jesús o que uno forme parte de una iglesia cristiana no excluye el fallo. Y por tanto, como eso es una amenaza, por eso el Evangelio de Juan tiene mucho interés en subrayar de la unidad de las iglesias, ¿no? Que todos sean uno en 17, 21, 23, como tú y yo somos uno, para que crea el mundo que tú me has enviado. Por tanto, es muy importante que haya, sí, pluralismo en la iglesia, y por eso se aceptaron también en las primeras iglesias cristianas varios evangelios, pero hay límites. Si eso lleva a no aceptar la encarnación de Jesús, que Jesús fue realmente humano, y no lleva a amar incluso a los enemigos, sino que y a dar la vida por el hermano y a trabajar por haciendo una opción por los pobres, etcétera, eso no sería fiel al proyecto de Jesús. Y por tanto, lo que es importante es revelar el amor del Padre para que ese amor del Padre esté en los discípulos y Jesús pueda estar en ellos, y a través del amor del Padre que ha llegado a los discípulos a través de Jesús, podamos amar a los hermanos como vimos en lo que se ha llamado el testamento de Jesús, ¿no? Juan 13, 34, 35. En eso conocerán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros. Por tanto, el mandamiento fundamental es el mandamiento del amor. Él subraya sobre todo a los hermanos, no porque quiera excluir
a los otros, sino porque como es una comunidad perseguida, amar al hermano es conflictivo, porque si amas al hermano serás expulsado de la sinagoga y tendrás problemas. Entonces, él, para que no hagamos un amor espiritualista, insiste mucho que si no amamos al hermano a quien vemos, no podemos amar a Dios a quien no vemos. Y por tanto, el hermano es como el criterio que nos ayudará a discernir si esto es verdad que amamos a Dios, ¿no? Y por tanto, el amor de Jesús no solamente implica amar a los hermanos, sino cumplir los mandamientos de Jesús, porque la manera como Jesús encarnó el amor ha de ser el punto de referencia que debe tener toda cristiana y todo cristiano que ama a Jesús para ver cómo ha de configurar su vida. También les digo que es propio de esta comunidad que lo que llamo aquí una escatología de presente, es decir, que la realidad y el amor de Dios ya se hace presente en esta vida. No hay que esperar solo a la muerte para poder tener una relación con Dios. La relación con Dios ya es real y profunda en esta vida. Y por tanto, si tienen delante el texto de Juan y miran el capítulo 5, verán que aunque es verdad que se subraya sobre todo el amor actual y que en el amor actual ya está presente el amor de Dios, dice así, ¿no? Yo les aseguro que quien acepta lo que digo y cree en el que me ha enviado tiene la vida eterna. No sufrirá juicio, ya tiene la vida eterna, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. Pero luego añade, les aseguro que está llegando la hora, mejor aún, ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y todos los que la oigan vivirán. Por tanto, el creer en Jesús ya es tener la vida. Lo que pasa que no niega que vendrá la muerte y con la muerte esa realidad será plena. Por eso, en el capítulo 5, versículos 28 y 29 dice, no se admiren de lo que estoy diciendo, porque llega el momento en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de los sepulcros. Los que hicieron el bien resucitarán para la vida eterna, pero los que hicieron el mal resucitarán para su condenación. Es una interpelación para que uno no se quede tranquilo y diga, bueno, es igual, como Dios es amor, no es importante lo que hago, no. La manera como uno vive es el criterio que muestra si uno nos abrimos o no al amor de Dios. Pero ese amor de Dios se ha de hacer presente y ahora y no pensar solo en la otra vida. En cambio, apenas habla del reino de Dios, solo en Juan 3, 3, 5, pero sí que pone signos liberadores que muestran que el amor de Dios implica el hacer el bien y preocuparse de los problemas de los demás, de los ciegos, de los que tienen hambre, de los que han muerto, etc. Y entre los acentos que pone es la encarnación real de Jesús, que el Hijo de Dios realmente fue humano, Juan 1:14, ¿no? De hecho, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 12 al 13, insiste también en este punto, ¿no? En que Jesús es realmente humano. Si no aceptamos la humanidad de Jesús, como hacen los que se han ido de la comunidad juánica, no somos realmente buenos cristianos. Y también insiste en una cosa y es el valor expiatorio de la muerte de Jesús. ¿En qué sentido? Expiar no es aplacar la ira de Dios, como decía San Anselmo, ya lo vimos en Pablo, Juan tampoco lo hubiera aceptado. El valor expiatorio de la muerte de Jesús lo que implica es que, como había dicho ya Pablo, como el pecado hace daño al ser humano, le hace mal, la manera como Dios actúa es contrarrestando el efecto negativo del pecado. Por tanto, la muerte de Jesús lo que quiere es, como diría Pablo, cargar con las consecuencias negativas del pecado y contrarrestar
los efectos negativos del pecado que nos lleva a odiar a los demás y no nos capacita para hacer el bien. Por tanto, para él el pecado es no creer en Jesús, es no fiarse de la manera como Jesús nos presenta a Dios y nos dice que podemos encontrar a Dios y hemos de vivir. Por tanto, por eso cuenta el Evangelio, porque hay que caminar, como dirá la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, como caminó Jesús, es decir, la vida de Jesús que le llevó a la cruz y a la resurrección es el punto de referencia de cómo vale la pena que vivamos. Y hay que evitar el pecado, que es el odio al hermano, el odio a los demás, como Jesús lo evitó, y obrar la justicia, obrar el bien. Porque el que guarda esos mandamientos que se concentran fundamentalmente en el mandamiento del amor, ese es el que permanece en Dios y Dios permanece en él. Y él subraya mucho que todo brota del amor de Jesús, que ama a sus discípulos, a los que ha escogido gratuitamente. Dice, no me habéis escogido vosotros, yo os he escogido a vosotros, ¿no? Y los ama como el Padre le amó a él. Por tanto, el amor que tenemos los cristianos, en eso ya lo dijo mucho más claramente Pablo, pero también estaría de acuerdo Juan, es algo que es gratuito, lo que Pablo llama la justificación por la fe. Y como el Padre, por tanto, le amó a él, él ama a los discípulos para que este amor nos capacite para poder hacer el bien. Y por eso él insiste que el Espíritu Santo lo reciben todos los discípulos y todos son enviados a dar testimonio de él. Y interesante es, como he dicho antes, que la primera testigo de la resurrección de Jesús no fue Pedro, según Juan, sino María Magdalena. Por tanto, ¿cuáles serían los rasgos fundamentales de los discípulos y de la Iglesia? En primer lugar, que no son siervos, no son esclavos de Jesús, sino que son amigos, amigas de Jesús. Por tanto, la relación de Jesús siempre es una relación de amigo, fraternal, no de señor, ¿no? Aunque el Señor no nos trata así para enseñarnos que hemos de lavar los pies a los demás, a no querer ser señores en la vida, pero sobre todo en la Iglesia Católica fácilmente podemos caer. Por otro lado, llama también la atención que no hay sacerdotes tampoco en esta iglesia. En Juan 6:45 dice que la enseñanza nos viene a todas y todos directamente de Dios y que todos los creyentes, como dirá la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 27, estamos ungidos por el Espíritu Santo y por tanto, en principio, no necesitaríamos enseñanza, ¿no? Y que la iglesia es la esposa del Mesías. Recuerden que la elección es gratuita. La imagen de la esposa del Mesías muestra la importancia que tiene el que nosotros intentemos, diríamos, estar unidos a Jesús como la esposa lo está unido al esposo, porque esto es lo propio, ¿no? Y lo importante es que la Iglesia se contrapone al mundo, al que vence por la fe y por el amor, porque el mundo, tal como él llama mundo, es ese mundo egoísta que no busca el bien de las personas, sino que más bien busca sus propios intereses. Y por eso, para que hagamos un discernimiento de cómo nos situamos nosotros delante de Dios a través de Jesús, presenta el Evangelio de Juan como un juicio del mundo. Dios se revela a través de Jesús y el mundo tiene que optar. Si no acepta a Jesús, entonces no se podrá salvar. Si acepta a Jesús, sí que se podrá salvar. Y por tanto, este amor mutuo de los discípulos es lo que nos caracteriza como discípulos, más que un credo. Lo importante es que nos amemos como Jesús nos ha amado, porque ya nos dijo él, si nos amamos como Jesús nos amó, en eso conocerán que son sus discípulos. Por tanto, y con eso concluyo para que tengan pie ahora ustedes a poder hablar.
¿Cuál es el papel del discípulo amado y de Pedro? Que son las dos grandes figuras del Evangelio. Juan 21, aquí alguien me ha tocado eso y no era mi intención. A ver si consigo. Así. Las cartas lo que reflejan es la situación final de la comunidad. La comunidad, que es una comunidad que inicialmente empezó en Judea, fue perseguida, tuvo que emigrar atravesando la Samaria y llegar a Siria. Allí también tuvo que emigrar y acabó finalmente en Éfeso, parece. Entonces, Juan 21 refleja el momento en que ya ha muerto el discípulo amado y la comunidad se encuentra con judeocristianos que están liderados por Pedro y tienen interés en subrayar la situación final de la comunidad. Se reconoce el liderazgo de Pedro, pero también se valora el liderazgo del discípulo amado porque ha visto más que Pedro, ha visto que Jesús es Dios. Entonces, es muy importante las mediaciones del discípulo amado y de Pedro. Son las dos figuras que pueden, diríamos, comunicar y darnos a conocer quién es realmente Jesús. Tiene interés en subrayar que el discípulo amado ve más que Pedro. Cuando están al borde del lago y Jesús está resucitado, está en la orilla, es el discípulo amado el que, estando en la barca con Pedro, le dice, es el Señor, y le indica a Pedro que el que está a la orilla es Jesús, una manera de decir que ve más que Jesús. Y además, cuando sigan leyendo el capítulo 21, verán que Pedro va hablando con Jesús y se gira y ve que Juan sigue a Jesús. El discípulo amado ya sigue a Jesús. En cambio, a Pedro le tendrá que decir a continuación, tú sígueme. Por tanto, es muy importante que eso sea así, se tenga en cuenta que el discípulo amado es el que garantiza el testimonio fiel de Jesús, porque es el que ve más. Y por tanto, si miran todos esos textos que pongo aquí, cuando lo vuelvan a mirar, cuando esté puesto el vídeo en público, pues supongo que será a partir de mañana, verán todos esos textos que efectivamente el testimonio fiel del discípulo amado es el que ayuda a descubrir quién es Jesús y cómo es Jesús. En cambio, Pedro es el pastor al que se le encarga el liderazgo de la misión universal. Dice, apacienta mis ovejas, ¿no? Pero la condición para que apaciente sus ovejas es porque perdonado por Jesús, desde la humildad de haber sido perdonado por Jesús porque le había negado, por eso le pregunta 3 veces, reconoce que ahora sí le ama y se ha de distinguir por el amor a Jesús. Si ama a Jesús, podrá ser un buen líder de la Iglesia, pero no ha de querer controlar al discípulo amado. Cada uno tiene su papel en la Iglesia. El que ve más, el gran teólogo, el que descubre que es Dios, y por tanto ve más que Pedro, es el discípulo amado y eso es válido. Pero el que ha de liderar las iglesias cristianas es Pedro, porque esta es la misión que Pedro le ha confiado. Por tanto, es muy importante que vean este punto. Bien, dicho eso, ya vamos a entrar en el diálogo y pueden decir lo que quieran decirme. No sé si he ido muy rápido y si ha quedado claro el tipo de iglesia que hay detrás del evangelio que llamamos de Juan. Juan lo dice la tradición, no sabemos quién era un discípulo, no era Juan, pero sí que era un discípulo de la primera hora porque parece que conoció personalmente a Jesús, estuvo con él como estuvieron los 12. Quizás por eso no habla de Juan hasta el capítulo 22. Bien, ¿alguna pregunta, algo sobre lo que he dicho? El que quiera entrar, pues que lo pregunte y creo que todos tienen acceso. El que hable es el que aparecerá en la pantalla. De momento apareces tú, Victoria.
No sé si quieres hablar. No. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, Álvaro. Oh. Buenas, Xavier. Muchas gracias por la explicación. Yo tengo dos preguntas así interesantes, ¿no? Para mí. A lo mejor pues un poco rollo para los demás. El tema de la Sagrada Cena, ¿no? De la cena de Juan. Yo a mí me pregunto qué parte, porque siempre se habla del cuerpo de Jesús y el pan y el vino y la vida, ¿no? Pero viendo en el Antiguo Testamento, en Melquisedec, ¿vale? El profeta Melquisedec, también tenía un ritual de pan y de vino. Sí. La resonancia que tiene esas palabras de pan y vino de hoy para nosotros, ¿son iguales de las que tenían ellos en aquel momento? Es decir, ¿para ellos resonaría más a Melquisedec y Jesús y nosotros solo Jesús? ¿O esos son dos cosas diferentes? Bueno, Jesús era judío. Sí. Por tanto, cierra si acaso un momento el micrófono para que nos resuene. Jesús, entonces, muy bien, gracias. Cuando Jesús, no se habla de la institución de la Eucaristía en Juan, si os fijáis, ¿no? Solo se habla del lavatorio de los pies, pero sí que conoce la institución de la Eucaristía porque en Juan capítulo 6, versículos del 53 al 58 hace alusión explícita a ello. Evidentemente que Juan se inspira en el Antiguo Testamento, pero para la Eucaristía cristiana lo significativo es Jesús porque lo dejó como un símbolo que nos ayudará a comprender el significado de su vida. Y claro, son dos elementos fundamentales de la comida judía, que el pan, por un lado, tiene la ventaja de que se parte, se comparte y se reparte. Con lo cual está indicando que la muerte de Jesús es una muerte en la que Jesús parte su vida, es decir, entrega su vida generosamente por amor para que caigamos en la cuenta de que eso que hacemos de matar y de hacer tanto daño y dejar morir de hambre, etcétera, a nuestros hermanos, eso es totalmente incompatible con una experiencia cristiana. Jesús quiere la vida y no de unos cuantos, quiere la vida de todos, ¿no? En Juan 3:10 dice que murió por la vida del mundo, no murió solo por los que creyeran en él. Por tanto, el pan es muy simbólico porque es una comida corriente, pero sirve para simbolizar lo que alimenta nuestra vida, y lo que alimenta nuestra vida es dar la vida por los demás, compartir lo que tenemos con los demás y diríamos también, diríamos hoy sobre todo, repartirlo con los demás. Lo de repartirlo con los demás, Juan no lo subraya tanto porque era una comunidad perseguida, marginada, y por tanto no está tan preocupada de la solidaridad con los pobres, porque los pobres eran ellos, y por tanto no es eso lo que le preocupa. A Marcos o a Mateo sí que le preocupará. Por tanto, el pan es muy simbólico porque simboliza lo que fue la vida de Jesús. Fue una vida partida, compartida y repartida. Y la sangre también es muy importante porque recuerda, si en el Antiguo Testamento la sangre servía para reconciliarnos con Dios en el rito de la expiación bien entendido, aquí lo que nos reconcilia con Dios es la vida de Jesús entregada por nosotros. Porque lo que puede contrarrestar lo que provoca la muerte, que es el odio, que es el egoísmo, que es el no querer compartir, solo se puede contrarrestar con el amor generoso, con dar la vida por los demás. Y la sangre simboliza también algo muy importante, que Jesús no dio su vida porque lo obligaron a ello, lo dio libremente, generosamente, porque fue feliz. Nadie ama más que el que da la vida por los demás, ¿no? Y él quiso dar generosamente la vida por los demás y por tanto la sangre simboliza esa vida entregada generosamente para que no haya tanta
gente que quede marginada y que muera en el mundo. Por tanto, son unos elementos simbólicos. A Juan le gusta mucho el simbolismo para expresar la riqueza de lo que fue la experiencia de Jesús, ¿no? Cuando los milagros lo que quieren expresar es cómo nosotros podemos encarnar en nuestra vida el amor de Dios. Si hay paralíticos, ayudándoles a caminar; si hay ciegos, ayudándoles a ver; si hay gente que ha muerto, ayudándoles a resucitar. Hay muchos tipos de muerte. Si hay gente, diríamos, que tiene hambre, compartiendo el pan con ellos, ¿no? Por tanto, yo pienso que son dos símbolos muy significativos de lo que es la vida de Jesús. Y por eso todas las iglesias cristianas, esos dos elementos los han tomado junto con el bautismo, que indica la vida nueva que se recibe gratuitamente de Dios. La reciben todos, pero los cristianos lo sabemos, el bautismo nos ayuda a tomar conciencia de ello, pues nos ayuda a comprender mejor el significado de nuestra vida como seres humanos. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, y ya la segunda y la última. Has dicho el bautismo. Aparte del bautismo, ¿tenían otros sacramentos y cómo rezaban? Si se puede saber si hay una manera de rezar, porque es mucho más profundo el Evangelio de Juan con otro. ¿Cómo rezaban los ritos y algunos sacramentos que tendrían? Sí, cómo rezaban no lo sabemos. Lo que pasa es que tenemos un modelo de oración y, por tanto, para ellos ha de ser el punto de referencia, que es Juan 17, lo que se ha solido denominar la oración sacerdotal de Jesús, ¿no? Si lees Juan 17 verás cómo Jesús se relaciona con el Padre y se relaciona también con los demás. Por ejemplo, la oración, además de poner en contacto con Dios, porque el contacto con Dios y el descubrir cómo es Dios, y la oración es uno de los medios que nos ayuda a descubrir cómo es Dios, una de las cosas que hace la oración es, digamos, sintonizar con el modo de ser de Dios. Por eso el modelo es Dios. La oración lo que nos ha de ayudar es a identificarnos con Dios. Como a Dios no lo vemos, la oración, por tanto, el medio por el que intentamos ponernos en contacto con Dios es Jesús de Nazaret, porque a Dios nadie lo ha visto. Jesús es el que nos lo ha contado, y el que le ve a él, ve al Padre. Por tanto, viendo a Jesús es como él actúa y como él habla con Dios, es como podemos descubrir cómo ha de ser la oración cristiana. La oración cristiana ha de ser una oración, diríamos, de amor, de confianza al Padre, ¿no? Hoy diríamos también la Madre, es una imagen, ¿no? Y ha de ser una oración que tiene en cuenta que Jesús no es un Señor, es nuestro amigo. Y por tanto, hemos de hablar con Dios. Lo decía Santa Teresa, ¿no? Rezar es hablar con Dios como quien habla con un amigo. Pienso que la presentación de Jesús como amigo y de los discípulos en su relación con él es una invitación a descubrir que la oración, que es fundamental, ha de ser una oración semejante a la de Jesús, como quien habla con un amigo. De acuerdo. ¿Alguien más quiere decir algo? El que quiera hablar, que quite. Si no he entendido mal, Sí, si no he entendido mal, digamos, los sacerdotes o la jerarquía no estaba en las primeras comunidades estas. ¿Cuándo salió todo eso de la jerarquía y sacerdotes, de obispos? Salió tarde. ¿No? Cierra si acaso para que no lo suene. Sí, salió tarde. Salió, diríamos, empezó, lo veremos en las próximas iglesias, poco a poco, a medida que la iglesia fue creciendo y ya no fue por conversión, como he dicho al comienzo, sino se formaba parte de la familia cristiana
las comunidades eran más grandes, hizo falta liderazgo en la iglesia. Si recordáis, ya empezó con Pablo. Pablo no nombró líderes en las iglesias que iba fundando. Y por eso, si recordáis, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, creo que son los versos 12 y 13, o en la primera Corintios, capítulo 16, 15 y 16, habla de que las comunidades, cuando él se ha ido, porque mientras ha estado él ha sido el líder, pues han dado líderes porque al crecer necesitan funcionar, ¿no? Pero no son líderes sacerdotales. El sacerdocio aparece en el siglo II, porque el sacerdocio eran personas separadas, recordad, en el Antiguo Testamento, y Jesús nunca se presenta como sacerdote. El primero que se atreve a llamar sacerdote a Jesús es la carta a los hebreos, y subraya la diferencia entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el del Nuevo. El Antiguo Testamento era por un sistema de separaciones, porque Dios era tan santo que si nos acercábamos demasiado podía ser peligroso y por tanto era un separado. En cambio, Jesús es más bien un sistema de comuniones, se hace uno de nosotros, es por la comunión, como Él hace de puente entre Dios y nosotros. Por tanto, a partir ya de los discípulos de Pablo, como veremos, empieza a haber un liderazgo cada vez más separado. Pero el sacerdocio cristiano, tal como lo tenemos nosotros, no aparece hasta el siglo II. Sí que hay líderes que son pastores, que tienen una función especial, que tienen un liderazgo, porque una comunidad, sobre todo si crece, pues no puede funcionar si no hay liderazgo, se crean demasiados problemas entre los miembros normalmente, pero el convertir en sacerdotes a los líderes de la iglesia, en el sentido sacral, eso no ocurrió hasta el siglo II. Y se hizo porque si todas las religiones tienen sacerdotes sacrales, pareció que si se daba ese elemento sacral al sacerdocio, eso ayudaría a que la iglesia funcionara. Con lo cual iremos viendo cómo la iglesia va evolucionando, va creando nuevas funciones, así como crea nuevas funciones por los signos de los tiempos, también podrá cambiar las funciones por los signos de los tiempos. Esto es en el fondo lo que yo pienso debería pretender el Papa con la sinodalidad, cuando ha subrayado la igualdad entre todos los cristianos y cristianas, ¿no? Claro que el sacerdocio es un carisma, pero también lo es el matrimonio, un carisma, ¿no? Y por tanto, el matrimonio no sitúa a los casados por encima de los demás. El sacerdocio cristiano tampoco. Le daría una función, liderazgo, de acuerdo, pero no por encima de los demás. Porque, como dice ya Mateo 23, 8 al 12, todos somos hermanos. No hay padres en la iglesia, ¿no? Ni maestros. Solo hay un padre que es Dios y un maestro que es Cristo. Los demás somos hermanos. Por tanto, el liderazgo es necesario para que funcione una comunidad, pero el liderazgo ha de ser un liderazgo fraternal. Ana, creo que tú querías hablar. No, quería justo, mira, a raíz de la pregunta de Cristóbal y de lo que tú has explicado, esto que lo vimos un poco en el curso pasado, también hablabas que el Papa estaba haciendo como una acción, toda una, bueno, sí, una serie de acciones con las iglesias para volver a la iglesia tradicional, que es justo a la iglesia primera, justo esta que nos has explicado, y me gustaría saber cómo está esa acción, ¿no? Bueno, aún no se ha realizado, será a comienzos del año que viene, pero será un sínodo fundamentalmente de obispos. No sé si habrá grandes cambios, porque la Iglesia aún es muy patriarcal y muy clerical. Y como todo lo que llega a Roma normalmente pasa, de hecho en el seminario, me contaron, no sé si es verdad, en el seminario de Barcelona cuando se explicó lo de la sinodalidad,
pues que a un obispo que habló en este sentido, algunos seminaristas le silbaron, ¿no? Por tanto, no sé si es verdad, ¿no? Porque yo no estaba. Veremos qué dijo el Pero CIO. ¿qué piensas? ¿Que es una acción como demasiado moderna para...? No, pero moderna, una elección difícil, porque llevamos muchos siglos, una inercia muy grande de iglesia clerical y patriarcal. Entonces, pero el Espíritu Santo puede hacer maravillas, ¿no? No, no, Yo no. hubiera dicho que vendría el Concilio Vaticano II con Juan XXIII. Cuando Juan XXIII convocó el concilio, le dijeron que estaba loco. Y sin embargo, el concilio pienso que fue un gran aporte. Por tanto, visto humanamente, no soy muy optimista, pero por suerte no soy yo el que decido. Y el Espíritu Santo a veces mete goles, ¿no? Envía gente que nos renueva, envía un Lutero, envía gente que hace que la Iglesia tenga que reaccionar. No, Y es que me pienso gusta, no, me gusta porque, claro, ahora partimos de justo la iglesia primogénita, ¿no? La que estaba más cerca de Jesús y la que es como virgen de todas las cosas que han pasado luego, ¿no? Entonces, que es importante, ¿no? Que tengamos esta referencia porque ahora la estamos viendo como modelo, ¿no? Después de todos estos años de vida, ¿no? De la iglesia, al final nos volvemos a fijar en el origen, sí. y es muy potente lo que has explicado hoy, ¿no? Porque, claro, si te pones a comparar, dice, madre mía, se parece un poco como huevo a una castaña, ¿no? Aquello de... Bueno, esto pienso yo es el gol que el Espíritu Santo nos hizo a la Iglesia y es inspirar a una serie de personas que dejaron unos escritos normativos que nos sirven para discernir si la evolución que ha habido a lo largo de los siglos, que era necesaria porque es humana, la hemos de revisar hoy y actualizar. Si fue legítimo que la Iglesia fuera evolucionando a lo largo de los siglos y llegara a ser monárquica y feudal, también habrá, pero con puntos suspensivos, porque ni la monarquía ni el feudalismo, evidentemente, es un buen modelo para la Iglesia, también la democracia puede ser un modelo con puntos suspensivos, porque también la democracia tiene sus problemas. Pero en todo caso, el que haya sancionado, y eso es lo que veremos ahora, sobre todo en este segundo año, la evolución de la Iglesia y ver cómo poco a poco va poniendo distintos acentos, al acabar el conjunto, porque lo que está inspirado es el conjunto, no un texto aislado, nos ayudará a poder discernir mejor cómo hoy hemos de tomar en serio la exhortación que nos hace el Papa a intentar volver a la sinodalidad en la Iglesia y ver cómo lo encargamos. Si será posible o no, lo dirá el Espíritu Bueno, Santo. la verdad es que este movimiento dejamos. es como chulo y esperanzador, y yo me acuerdo de la última reunión del primer curso, ¿no? De que tú nos explicabas cómo veías la iglesia y la ves muy parecida a lo que a esto que nos acabas de explicar ahora, ¿no? De acuerdo, gracias, Ana. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí. Yo pregunto. Sí, dime. Sí. Las palabras que Jesús dice en el Evangelio de Juan, ¿son directamente de él o, según he leído, son de la comunidad cristiana que las fue elaborando a través del tiempo? Sí, eso pasa con todos los evangelios. O sea, no había taquígrafos ni había instrumentos para grabar las palabras de Jesús. En aquella época, diríamos, no se valoraba tanto el decir exactamente lo que Jesús hizo. De hecho, en el Evangelio de Juan hay dos textos muy interesantes en los que él subraya, por un lado, claro, la figura de Jesús es fundamental porque si en él tomó carne la realidad grande de Dios, a la que nunca hemos visto, pero a través del testimonio que Jesús nos ha dado, de alguna manera lo podemos intuir, recuperar lo que Jesús dijo es muy importante. Pero no se trata de recuperarlo al pie de la letra. De hecho, en Juan 14:26 dice
dice que cuando venga el Espíritu Santo nos ayudará a recordar lo que Jesús dijo, pero en 16:13 añade, nos llevará a la verdad plena. Por tanto, ayudará a actualizar. Es muy importante que, diríamos, aunque inicialmente hay palabras que puedan venir de Jesús, saber exactamente lo que él dijo no lo podemos saber, porque todo nos ha llegado a través del testimonio de los primeros compañeros y compañeras de Jesús que dejaron su testimonio en los 4 evangelios, y en alguna palabra suelta también en Hechos. Entonces, no nos consta y probablemente no tenemos palabras exactas de Jesús, porque no puede ser que Jesús hablara con un lenguaje como habla en Marcos y luego en Juan hablara con un lenguaje distinto. Ya se ve claramente que es el discípulo amado el que formula a su manera, ¿no? Lo que nos garantiza las iglesias cristianas es que lo que dicen que dijo Jesús es fiel. Y el hecho de que esté en varios textos nos evita caer en la tentación de convertir en fósil las palabras de Jesús. Por eso no recogen palabras aisladas, sino lo primero que hacen es situarlas en un relato continuo, que es el Evangelio, con lo cual el contexto nos ayuda a entender bien el texto para que no lo convirtamos en pretexto y lo manipulemos. Por tanto, es muy difícil saber exactamente lo que hizo y dijo Jesús, porque eso no es lo que fundamenta nuestra fe cristiana. A Jesús no lo hemos podido conocer personalmente, pero sí que en lo que se nos da garantía a través del Espíritu Santo que está en todas las iglesias cristianas es que lo que se ha recogido en los 4 evangelios explica fielmente, traducido a las nuevas situaciones que vive la iglesia, lo que Jesús hizo y dijo. Y que por tanto nos podemos fiar de lo que dice. No sé si contesto a lo que me pregunta. O sea, no es un taquígrafo. No son palabras exactas. Tampoco es tan importante. Porque si no nos dieran en el contexto las palabras, muchas veces no las entenderíamos. Si te llega una palabra aislada de una persona, a lo mejor no sabes lo que quiere decir. Hay que conocer a la persona para que podamos, diríamos, comprender. Por tanto, es muy importante que tengamos la garantía a través del Espíritu Santo de que efectivamente lo que él dice responde a la intención de Jesús y por tanto lo podemos tomar como normativo todas las iglesias para ver lo que efectivamente hoy nos diría Jesús y evidentemente lo hemos de actualizar, porque si no lo actualizamos nos equivocaremos, pero si lo actualizamos nos podríamos equivocar. Lo que nos garantiza que no manipulemos tan fácilmente la palabra de Jesús son el testimonio actualizado del mensaje de Jesús que nos ha quedado no solo en los 4 evangelios, sino en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. El contexto evita que saquemos textos del contexto y les hagamos decir lo que queramos. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna palabra o alguna pregunta más? Veo que ha salido la pantalla y como yo no soy muy ducho en estas cuestiones informáticas, no sé qué es lo que ha pasado, pero es igual, les veo a ustedes arriba por lo menos, ¿no? Pues gracias por haber estado aquí. Mañana o más adelante el otro Javier ya pondrá el video y allí podrán ver y podrán consultar, como sale en la pantalla los textos, podrán consultar los textos y verán. Nos han enviado el PowerPoint. El PowerPoint sí, pero luego me da cuenta que hay algún fallo en el PowerPoint. Vale, vale. O sea que fiaos más de lo que diga la pantalla. Si veis el texto y dice, no, el texto este no dice lo que eso, es porque yo me he despistado, ¿no? Y al corregirlo no me di cuenta. Pero sí que he corregido lo que tienen en
lo que os han enviado es el PDF. PDF puede haber algún fallo, pero en el PowerPoint no, que llegará con lo que os envío. ¿Alguna pregunta más? No, pues muchas gracias, y si no les he agotado y aún tienen ganas de hacer penitencia cuaresmal, nos vemos en la próxima sesión, que ya veremos a un discípulo de Pablo, que escribió la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios, y también veremos la primera carta de Pedro, que aunque se atribuye a Pedro, propiamente es de teología pauline. Entonces veremos cómo ya la siguiente generación empieza a intentar ubicar la fe cristiana en una situación nueva que vive la Iglesia. Y así, al acabar el curso, tenemos una visión de conjunto plural de cómo fueron las primeras iglesias cristianas, y eso nos ayudará a discernir mejor lo que nos preguntaremos al final, de cómo debería ser hoy una iglesia que sea fiel a Jesús. ¿Cómo inculturaríamos hoy, ¿no?, el mensaje, la voluntad de Jesús de que fuéramos una comunidad cristiana alternativa que mostrara al mundo que otro modo de vivir solidario, fraternal, es posible y necesario? Si lo hacemos, eso será positivo. Pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gràcies a ti. Nos vemos. Adiós. Ciao. Adéu. Fins una Adéu. altra. No. Cuando me descubrir cosas, explicarles.